Muy bien, ya comenzamos a grabar. Comenzamos a grabar. ¿Ahí está grabando ya, Ricky? Sí. Perfecto. Prende las luces por ahí también para tener mejor luz. Eso, de ahí, del costadito. Eso. Hoy me pongo pantalones largos porque recibí comentario de que ¿cómo crees que le vamos a creer a ese hombre fachoso que está? Porque tenía shorts, sí. Claro, no importa lo que diga, no importa lo que transmita, no importa lo que enseñe, importa cómo está vestido el hombre. Deja tú la marca. ¿Sí? Y como tiene shorts, no es un hombre serio, no es un hombre que pueda decir algo importante. Esa es la lógica de las personas comunes y corrientes, ¿no? Entonces, hoy tengo pantalón. Ya parezco una persona seria. Me faltó la camisa. Para la próxima me pongo una camisa o de traje, ¿sí? Para ser más creíble. Por eso le creemos a los políticos, porque están de traje. Porque el día en que salgan de shorts y playera, no, este hombre no está diciendo la verdad. ¿Vieron cómo somos los seres humanos? Las personas. Qué ignorantes, juzgamos por la forma de vestir. Y no escuchamos, no importa lo que diga. Somos esencialmente visuales y si no entran dentro de los esquemas que nosotros tenemos bien preestablecidos, entonces esa persona es seria o es ignorante, es verdadera o es falsa. Por favor, ya es tiempo, ya es momento de juzgar las cosas desde el contenido, desde la esencia, no desde la forma. ¿Sí? Pero bueno, aquí estamos con pantalones largos hoy. Bueno, estábamos hablando de la alquimia y entonces antiguamente decíamos que la palabra evolución, que la palabra salto cuántico, la frase salto cuántico, expansión de la conciencia, en la antigüedad no existía, eso no se conocía. Y bueno, lo más cercano a que se hizo referencia para poder explicar lo que el ser humano podría alcanzar, podría lograr, una de las palabras era piedra filosofal, ¿sí? De alguna manera se nos estaba comunicando, se nos estaba diciendo una forma hermética, una forma algo cerrada, que podíamos nosotros manifestar o expresar un estado filosófico casi divino, ¿sí? Siempre y cuando siguiéramos el proceso necesario que los alquimistas no redactaban. La mayoría de los alquimistas hablaban de que había que tener el laboratorio y ese fuego debía de estar encendido y debíamos de tener esas sustancias tan imprescindibles como el mercurio, el azufre, la sal y trabajar con ellas durante muchos días y años inclusive, equivocarnos reiteradamente hasta que al fin, producto de la perseverancia, la insistencia y los favores divinos, si éramos escogidos, podíamos llegar a la piedra filosofal. ¿Sí? Bueno, mucha gente se tragó litros de mercurio y no logró nada. Claro, gente muy famosa como Newton, por ejemplo, que murió por envenenarse de mercurio. ¿Sí? El último emperador chino, no, el primer emperador chino, se hizo una pirámide que todavía está en China, ¿sí? Gigante. No ha sido excavada, no ha sido estudiada. Ahí donde descubrieron los soldados de terracota, ¿sí? Ahí muy cercano hay varias pirámides, pero hay una que es muy especial y que tiene ríos de mercurio. Ríos de mercurio. Y se cuenta y se dice que dentro de esa pirámide, ahí está este emperador chino, el primer emperador chino, y dice que es una cosa increíble, ¿no? Según nos cuentan las tradiciones, que están las estrellas, las constelaciones, las galaxias, y está lleno de oro, y un montón de cosas, de aparatos inclusive, mecánicos, ¿no?
de aquella época, estamos hablando de miles de años antes de Cristo. Y bueno, muchas cosas que los chinos no han querido desenterrar, o mejor dicho, no han querido promocionar. De hecho, hay muchas pirámides, hay muchas cosas ocultas en China. Pero bueno, sabemos que China es un país con una enorme tradición, poseedor también de enorme sabiduría, pero sumamente cerrado. Si hay hermetismo y si hay secretismo es en China. Exacto. Y ellos han sido poseedores de esta sabiduría también, de la alquimia. La alquimia ha estado en China. La alquimia, por supuesto, ha estado en Egipto. La alquimia ha estado en Grecia, en Arabia. La alquimia ha estado aquí en México. ¿Cómo es que todas estas culturas, muy distantes unas de otras, en distancia y en tiempo, de una o de otra manera han conocido la alquimia? La búsqueda, ¿no? Exacto, porque uno si avanza espiritualmente, si uno quiere descubrir esa divinidad que posee dentro, da con la alquimia. Podremos llamarlo con otros nombres, pero los procesos son todos similares. Y ninguno de estos alquimistas o de estas personas que son buscadoras de ese tesoro que todos nosotros tenemos, ha hablado con claridad, directamente. Y dicen los alquimistas que se habla de esta forma, de esta manera, porque los oídos de las personas comunes y corrientes pues no son dignos de escuchar este tipo de cosas. Porque se burlarían, porque descreerían completamente y hasta combatirían este tipo de enseñanza, siendo que es algo divino, algo maravilloso, algo que puede a nosotros hacernos alcanzar esa quinta dimensión. Todos nosotros estamos destinados a alcanzar esa quinta dimensión, en donde ya el estado divino se manifiesta. Sin embargo, solo a través de la activación de todos nuestros centros, a través de lograr la piedra filosofal, es que esa quinta dimensión se puede alcanzar. Y muchos a lo largo de la historia han descubierto este proceso mágico, increíble, maravilloso, del cual este libro, La Gran Obra, nos recuerda. Y que todos nosotros debemos leer y releer. ¿Sí? Aquí están grabados las meditaciones, los capítulos, uno a uno. Hoy vamos a entrar al capítulo número 5. Y bueno, hacemos una breve explicación. Sin embargo, hay mucho más de lo que nosotros hablamos con respecto a este libro. ¿Sí? Y cada uno de nosotros podrá tener inclusive mayores interpretaciones y comprensiones respecto a lo que significa avanzar dentro del camino espiritual. Porque no hay que ir a un laboratorio para hacer alquimia. O mejor dicho, el laboratorio está dentro nuestro. No es necesario afuera. Ese fuego alquímico no es un fuego de llama, de leña, de fósforo y queroseno. No. Es un fuego interno que hay que mantener encendido durante años inclusive, para poder alcanzar ese despertar. Porque ese fuego, ni más ni menos, es el anhelo. Buscar, o mejor dicho, lograr la piedra filosofal en nosotros es un trabajo de toda una vida. Y es un trabajo que tiene que ser sostenido y no tiene que ser apagado, y no tiene que ser desviado y no tiene que ser olvidado. No hay nada más importante para todos nosotros que lograr alcanzar el máximo avance posible. Todo eso que logremos en nosotros, ¿hola Citlali? Buenas tardes. Todo eso que logremos en nosotros, vamos a conservarlo por la eternidad de nuestra alma. Entonces es una inversión sumamente interesante. Los tesoros que logremos conseguir para nuestra alma a través de la alquimia, a través de la elevación, de la transmutación, de la sublimación de nuestras energías, se establecen de forma definitiva en nosotros y ya no se pierden nunca más. No importa que desencarnemos. ¿Sí? Pero qué maravilloso sería alcanzar la piedra filosofal, alcanzar ese estado de conciencia sublime, crístico, búdico, que es posible.
no debemos dejar de desistir, nunca. Así nos los han enseñado todos los maestros alquimistas. Bien vale la pena. No es nada fácil, no es nada simple. Vamos a pasar por lágrimas, sufrimiento, dolor, es verdad, porque lo negativo no se va, no colabora para irse. ¿Sí? Y por supuesto, el entorno a nuestro alrededor tampoco colabora para poder dejarnos avanzar. Pero nosotros si perseveramos, si anhelamos, si amamos a Dios por sobre todas las cosas, podremos sobreponernos frente a esa adversidad y podremos ir logrando la manifestación de todo eso tan maravilloso en nuestro interior y también en nuestro exterior. Porque la alquimia no solo se logra a nivel interno, la alquimia también es un poder que se manifiesta hacia afuera. Y cuando se dice que el alquimista que ya está realizado es capaz de transformar los metales en oro, no estamos hablando solo de forma alegórica. Eso es algo que inclusive la ciencia ya ha descubierto que es posible. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué no se ponen a fabricar oro? ¿Sí? Lo que pasa es que en estas aceleradores de partículas o estas máquinas en donde se puede bombardear al electrón o al átomo para poder llevarlo a un estado superior, significa tal cantidad de energía y es tan mínimo el oro que se consigue que, bueno, no es redituable eso, ¿no? No es negocio. Si no, estaríamos fabricando oro. Pero el aparato o la fuerza o el contenedor de energía más maravilloso de este planeta no es un aparato mecánico o electrónico. No es el CERN, ¿sí? Este aparato tan famoso que está en Suiza. Somos nosotros. El CERN. El CERN. No el CERN, exacto, el CERN. Muy bien. Muy bien. Meditación quinta. Ahora ya no voy a tomar, así pasamos a la conjunción. Meditación quinta de la gran obra. Dice, la mujer y el marido unidos hacen que germine la simiente. Entonces Neptuno prepara los baños requeridos. Después el macho doble devora un cisne blanco como la nieve para que ambos pierdan y recuperen la vida. Soplarán 4 vientos y el rey por el fuego se unirá, pleno amor, a su esposa querida. Bueno, esa es la pequeña explicación respecto al dibujo que tenemos aquí, de la quinta meditación, ¿sí? Ahí vemos un casamiento que se produce entre un rey y una reina. Vemos el fuego, ¿no? Alquímico a un lado, un rostro una cara con varios rostros también, un cisne blanco de repente. No está muy clara la figura, pero nos está hablando de un proceso tan importante como es la conjunción. Y la conjunción no es ni más ni menos que la unificación. Y cuando estamos hablando de un rey y de una reina, estamos hablando de esas dos poderosas energías que existen en nosotros, masculina y femenina, yin y yang. ¿Sí? Esas dos energías pueden ser casadas, pueden ser unificadas, pueden ser conjugadas. Y de eso se trata esencialmente esa alquimia tan sagrada, tan divina y tan especial. Si el dos es hecho uno, si aquel que es hombre o mujer, o sea, que tiene una tendencia energética más hacia el yang o hacia el yin, se transforma en el famoso revis, en el hermafrodita, ¿sí? A nivel energético. Ya después si quiere hacerlo físico es otra cosa, pero aquí estamos hablando en términos energéticos, se alcanza un estado superior, porque se tiene lo mejor de ambas energías y se logra alcanzar ese estado divino. Hierofante, por ejemplo, que son los sacerdotes del antiguo Egipto, significaba hermafrodita, ¿sí? Entonces los grandes sacerdotes del antiguo Egipto habían logrado esta unificación de las energías. Nosotros mismos tenemos que ir trabajando en esta unificación en corto
en corto alcance, aquí en la vida cotidiana, en la vida diaria. Es necesario para los hombres, inclusive también para muchas mujeres, que a veces son muy grotescas, muy toscas, desarrollar la sensibilidad, desarrollar la parte femenina, desarrollar la parte intuitiva, amorosa, compasiva, contenedora. Es fundamental porque eso pertenece al yin. Y eso todos nosotros debemos tenerlo desarrollado porque es característico de las almas más avanzadas. Ahora también es necesario comportarnos y saber decidir con voluntad, con determinación, con fuerza para muchas cosas de la vida. No podemos ser endebles o débiles. No podemos estar permanentemente cediendo a todo. Esa es la parte yang que también tenemos que tener incorporado. Entonces, cada quien sabrá cuál es la parte que tiene que trabajar, pero ambas cosas deben de estar equilibradas. Aquel que alcanza ese equilibrio está avanzando en este casamiento, en esta conjunción de estas dos energías. ¿Sí? Muy bien. El hermano Basilio Valentín ha dicho: y la voz melodiosa de la reina placerá grandemente a los oídos del rey, del reiño. La abrazará amorosamente a causa del gran afecto que le tiene y será recibido por ella hasta que desaparezcan los dos. Y de ambos no se ha hecho más que un cuerpo. Bueno, habla de las dos fuerzas, de las dos energías que deben de ser unificadas. En donde ya no existan dos, sino exista uno solo. ¿Sí? La gran obra es una ética trascendental. Fíjense la palabra ética. Es muy importante. La gran obra es una ética. O sea, ya se está saliendo de la parte práctica del laboratorio. Ahora bien, para el adepto es fácil eliminar de su existencia el estorbo del pensamiento superfluo y de los seres inoportunos. Para el adepto. Nosotros debemos preguntarnos, ¿somos adeptos? Si somos adeptos, bueno, ¿qué tanta vanidad, qué tantos pensamientos superfluos reinan en nuestro interior? ¿Qué tantas personas que no incorporan o no alimentan o no suman nada positivo en nuestra vida existe? Porque si hay muchos pensamientos superfluos, si hay muchas personas ahí que no contribuyen en nada positivo en nuestra vida, todavía estamos algo lejanos en transformarnos en adeptos. Ser adeptos significa entonces concentrarnos en esa importante misión nuestra. Eso no significa que, por supuesto, no nos demos el gusto de vivir la vida de una forma bella, relajada, ¿sí? No estoy diciendo que nos transformemos en monjes, por favor, pero sí es necesario que no le demos la importancia trascendental a cosas que no tienen sentido. A que si tengo o no tengo pantalones largos, a que si tengo una ropa de marca o no la tengo. ¿Sí? Hola, Luis. Bueno, y así, un montón de cosas que ya son bien conocidas, ¿sí? Al igual que las personas a nuestro alrededor. Seamos muy selectivos a la hora de rodearnos y de juntarnos con personas. ¿Cuánta gente hay que lo único que hace es siempre llevarnos, empujarnos hacia los vicios, hacia las cosas que no nos conducen a nada, hacia las cosas negativas, hacia el estancamiento? Y uno los puede querer mucho a esas personas. Y ellas nos pueden querer mucho a nosotros, pero es que yo no voy en esa dirección. Entonces no puedo seguir asociándome contigo. ¿Sí? Estas cosas deben de resultar natural en nosotros, deben de surgir de forma natural, no es algo que nos debemos de imponer. No, te tengo que dejar, te quiero mucho, quiero estar contigo, pero te tengo que dejar porque no me conduces a nada, porque no estás en la alquimia. Si uno se está forzando para eso, entonces no estamos siendo lo sincero que debemos de ser. ¿Sí? Para nosotros el avance espiritual, la alquimia, la transformación interior es importante naturalmente.
vamos a elegir y vamos a seleccionar las personas que nos rodean. Y con toda la compasión y el amor y la diplomacia nos vamos a alejar de esas personas que no nos conducen hacia cosas elevadas, ¿sí? Sin que se sientan lastimadas, ofendidas, disminuidas. ¿Cuántas personas espirituales, ¿no?, hacen una diferencia, una discriminación tremenda de aquellas que no lo son? Y dicen, fuera de mi vida, no quiero contigo porque tú vives en el pecado. Por favor, ¿eso es ser espiritual? No, para nada. Bueno. Pero si obedeciendo a la regla de actividad y de pasividad, según la cual se construye el macrocosmos, pasividad y actividad, fíjense, aquí está el yin y el yang, las dos energías en equilibrio. Quiere reconstituir en sí mismo el androginato edénico, asimilando otra vía a la suya, se encontrará con serias dificultades. En vano, discípulo mío, realizarás las abluciones preparatorias y vestirás el vestido de lino sagrado si tu corazón no es puro. No será el hábito el que lo modifique ni el que pueda sustraerte al ojo de la divinidad. Bueno, aquí hablamos, nos habla el libro justamente de ser digno, de ser sincero en esta búsqueda. No por llamarnos personas espirituales o querer pasar por santo o vestirnos de una forma determinada o mirar a la gente de determinada manera, nos va a nosotros a hacer crecer o avanzar en el verdadero camino. ¿Sí? Hay que ser sinceros. Y la mejor manera de ser sinceros es ser sencillos, es ser simples. Y no andar haciendo publicidad de este tipo de cosas. Las personas que son realmente espiritual no tienen que andar demostrando nada a nadie. No tienen que andar vociferando ni predicando este tipo de cosas. A excepción, por supuesto, que nos encontremos en un ambiente adecuado o con las personas adecuadas. Y que sean esas mismas personas también que tengan el interés de escucharnos. Yo hablo de estas cosas con ustedes y las ponemos en el video para aquellas que quieran poner play, ¿no? Y también puedan poner pause o cortar, ¿sí? Y lo hacemos porque se supone que son personas que tenemos interés, que queremos escuchar este tipo de cosas, que queremos realmente comprender, avanzar y expandir nuestro entendimiento sobre la espiritualidad. Entonces es hermoso hablar de estos temas tan trascendentales y tan elevados con personas que realmente están interesadas. Escuchar, compartir, hablar, es hermoso y es realmente algo muy poco, ¿cómo? Valorado, sí, pero muy poco vivido, ¿sí? No es fácil encontrar grupos de personas o personas que quieran realmente escuchar o compartir este tipo de pláticas. Yo creo que a todos nosotros nos ha pasado. Entonces, cuando nos encontramos con un grupo de personas o con cierta amistad, pues es importante no soltar a ese grupo, es importante no soltar a esa persona, porque no es fácil. Ustedes mismos han visto qué cantidad de personas todos nosotros conocemos y qué tan pocas están interesadas realmente en el avance espiritual. ¿Sí? Realmente. El materialismo es lo que sobresale, ¿no? Exacto. Las cosas superficiales, las cosas vanas. Prefieren vivir eso intenso porque creen que la vida solamente está en ese espacio, nada más. Así es. Otras que dicen ser espirituales, pero que realmente no tienen nada de espiritualidad o que no quieren hacer el mínimo esfuerzo. Ven los primeros obstáculos y se dan media vuelta y se van. Y eso no es realmente querer avanzar. Aquel que quiere superarse y que quiere mejorar va a tener obstáculos siempre. Y si no los tiene, entonces se está mintiendo a sí mismo. No está avanzando. Bueno, seguimos. No existe dilapidación de fuerzas psíquicas comparable a la que provoca en ti la multiplicidad de deseos. Es un maleficio que al que no ha resistido ni el mismo Shelemoch. Bueno, no sabemos quién es Shelemoch, pero
Se ve que Shelemoj era una persona muy llena de deseo, ¿no? Y nosotros podemos tener mucho de Shelemoj. Tenemos multiplicidad de deseos. Y aquel que tiene multiplicidad de deseos es energía que se malbarata, que se desperdicia. Ya tenemos otra palabra para deseos. Shelemoj. Shelemo. El budismo dice, ¿no?, que la raíz del sufrimiento es el deseo. Yo considero que el deseo es fundamental. El deseo es fundamental siempre y cuando sea orientado y sea dirigido hacia las cosas elevadas. No se trata de suprimir todo el deseo, pero sí se trata de disminuir al máximo nuestros deseos. Porque aquel que tiene multiplicidad de deseos se disgrega, se debilita, se separa, no logra nada en la vida. ¿Sí? Ni siquiera las cosas más elementales las logra. No sabe hacia dónde ir, hacia dónde dirigirse, porque tiene tanto en su cabeza que quiere, que al final no obtiene nada. Fíjense ustedes, el ejemplo de la lupa, por ejemplo, ¿no? La lupa es capaz de concentrar los rayos del sol en un solo punto y se produce ese milagro que es el fuego. Al concentrar los rayos del sol podemos generar fuego. Es increíble, con una lupa nomás. Nosotros también, si podemos concentrarnos en pocas cosas, o es más, en una sola cosa, vamos a lograr, porque vamos a lograr ese maravilloso encender ese fuego. Lo vamos a lograr. Poner a Dios por sobre todas las cosas es desear a la divinidad más que a nada. Y cuando habla la divinidad, no es la divinidad fuera de nosotros, es la divinidad dentro nuestro. Podemos tener otros deseos, pero son deseos secundarios, terciarios, cuaternarios, etc. ¿Sí? Están en un nivel ínfimo. Si pasan por ahí cerca y no requiere mucho esfuerzo, bueno, lo vivo y punto, y lo suelto. Pero mi deseo magnánimo, mi deseo máximo, aquel que me moviliza, es alcanzar ese estado superior, ese por sobre todas las cosas. Y no podemos ser tibios en ese aspecto. Jesús mismo dijo, el tibio no llega a ningún lado. Bueno, él se refería, él lo vomitaba, pero o sea, realmente no van a llegar a nada. Aquel que es tibio se pierde en las cosas vanas y superfluas. Debemos ser intensos en la búsqueda de la divinidad. Y la divinidad está dentro, señoras y señores. Y la alquimia es una de las formas, así llamadas, para alcanzar esa transformación y esa manifestación de la divinidad en nosotros. Qui purus esit salus et saugur. Quien es puro ciertamente es saugur. Es una frase en latín. Es Paracelso quien lo enseña y la palabra de este maestro es precisa. No camines en medio de voluptuosidades innombrables. No ciñas tu pierna con ligas de piel de lobo. Guárdate de encender el cirio verde que encamina a la mujer hacia tenebrosas lujurias. Ojo, ¿eh? La mujer es la perdición. Teme los encantamientos y los filtros de amor y lleva en el dedo el topacio que refrena la lubricidad y que expulsa los fantasmas de la noche. Bueno, ¿qué nos está diciendo con eso? Ojo con la lujuria. ¿Sí? Ojo con eso. Ahí está en todos nosotros, se presenta, pero por favor que no tenga poder eso sobre nosotros. Desde el momento en que tiene poder sobre nosotros, entonces es una adicción de la cual no fácilmente se sale. Y hablamos de la lujuria porque en ese tiempo no había cocaína, no había marihuana, no había alcohol en exceso, ¿sí? Hoy vivimos un montón de tipos de adicciones. Ese era el que más aquejaba en esa época, en 1700. Pero hoy hay muchas más cosas de las cuales tenemos que tener en el dedo el topacio, ¿sí? De la pureza. El fútbol, por ejemplo, ahí está. Guárdense. Claro. Las marcas Gucci y... Uy, perdón, dije... No.
Y todas esas marcas, ¿no? Que, o los artistas, o las estrellas, los cantantes. ¡Ay! Por favor. Seamos ecuánimes, seamos equilibrados. De Argentina. Eso es otra cosa. Seguimos, no. Desconfía del sapo de la bruja y no te duermas como Merlín el encantador en el bosque de Brasiliana, donde la pérfida Viviana te encadenará por los siglos. O sea, las adicciones, eso es lo que está queriendo decir. Ojo con aquellas cosas que nosotros le damos el poder y, por supuesto, luego nos gobiernan y nos rigen. No significa que no tomemos alcohol, no significa que no vivamos una noche de placer, ¿sí? Físico. No significa que no nos fumemos de repente un cigarrillo o un churrito también para los que quieran fumar de repente, ¿sí? Pero que no te controle. Pero no debe controlarte, no debe tener poder sobre ti, todo eso, jamás. Y si lo haces, hazlo con conciencia y hazlo sabiendo que es, bueno, muy esporádico esto. Pero desde el momento en que ya nos volvemos adictos, por supuesto, la gran obra se va a ir alejando de nosotros. Si escoges una compañera, el lazo que te une a ella debe de ser indisoluble, puesto que un día ambos contemplaréis el absoluto cara a cara. Debes compartir con ella las alegrías eternas, sus pensamientos, al igual que los tuyos, deben todos converger en la posesión del absoluto. Bueno, eso es importante. A la hora de tener parejas, a la hora de tener relaciones cercanas con una persona de diferente sexo o de igual sexo, eso ustedes elegirían, ¿sí? Deben ser personas que también van orientadas hacia este mismo propósito. Porque no tiene sentido querer buscar el despertar espiritual y asociarme energéticamente a una persona que no le interesa eso. Uno de los dos va a prevalecer sobre el otro. ¿Y saben qué? La de ganar tiene aquel que no busca el avance espiritual. Tiene todo a su favor, 9-1. Si quiero transformar a esa otra persona, lo más probable es que esa otra persona me transforme a mí. Eso ha pasado, yo lo he visto infinidad de veces. Y entonces cuando ciertas personas de repente descubren el camino espiritual y descubren qué es eso, lo que han estado buscando durante toda su vida, a pesar de que se han asociado o han hecho matrimonio con personas que no les llama la atención este tipo de búsqueda o de acción trascendental, terminan también separándose. Eso ha pasado. ¿Sí? No digo que todos sean los casos sean así como los estamos expresando. Debe de haber excepciones, sin ningún lugar a duda, pero es muy difícil avanzar junto a alguien que no está en armonía, en sintonía con este tipo de crecimiento espiritual. Porque es una puerta por donde lo negativo se filtra y entra. Lo negativo va a estar en constante amenaza siempre, queriendo obstaculizar todo esto que nosotros hemos elegido. Y bueno, el tener a una pareja que no esté dentro de un camino espiritual, pues es una puerta de par en par que está abierta para que lo negativo permanentemente nos ponga obstáculos, nos ponga trabas, nos ponga dificultades. Y bueno, podremos pasar 1, 2, 3, pero a la larga nos va a ganar. Y eso lo sabían los maestros alquimistas. ¿Sí? Entonces, ahí está, ese consejo. No puedes vivir sino junto a la que cogida de la mano camina contigo por la vía, junto a la que busca contigo la entidad de 3 ángulos y te ayuda en la gran obra. La esposa del alquimista es Pernel, discreta y sabia, que lleva en el dedo el anillo del lazo soberano, que refleja todos los pensamientos del maestro y que a su vez vela sobre el atanor cuando lo exige la hora. Bueno, es un poco también, sí, poético y hasta machista, ¿no? Porque la mujer, digamos que está como en un segundo grado, pero bueno, recuerden que fue
escrito en el año 1700, ¿no? Bastante lugar le dio a la mujer, o sea, está diciendo es posible para la mujer también trabajar espiritualmente, ¿no? Mientras que la religión hace apenas 50 años le dio alma a la mujer, o sea, ya eran bastante adelantados en su época los alquimistas. Si has escogido mal, arroja una última mirada sobre este misterio que no te está destinado. Llena tus ojos con su claridad y cierra este libro. ¡Ah! Determinante, ¿eh? Determinante. Fíjense con qué fuerza está diciendo. Si tienes a tu lado a alguien que no le interesa esto, mira, lee todo lo que podías haber alcanzado, cierra el libro y dedícate a ser una persona común y corriente. Así de fuerte, así de tajante está este libro escrito con respecto a ese tema. ¿Sí? Puedes abandonar la vía del absoluto al que no llegarás nunca. Desciende a los infiernos, desgraciado, con el ser que Uy, es más fuerte todavía. Con el ser inútil que has atado a tu carne, con la cáscara vacía que arrastras contigo, y entra en la vía de la mediocridad, que es ahora tuya y de la que nunca deberías de haber salido. ¡Ay, Dios! Ya me tembló todo. Es dramático y es fuerte porque, bueno, porque realmente es importante, ¿sí? Pero está muy fuerte dicho, ¿eh? Y va a ¡Wow! distraer completamente de Ajá. la dirección, ¿no? Exacto, exacto. Imagínate. Es que si ya de por sí es muy difícil nuestra propia transformación, imagínense tener que cambiar al otro que no va a querer cambiar. Pues es imposible. Sí, va a ser una discusión. Es un pleito, es una discusión y va a llegar el momento en donde esa persona definitivamente va a odiar todo lo que hagas y todo lo que esté alrededor en torno a eso. Y va a luchar desenfrenadamente para que lo abandones. Hasta puede matarte. Sí, así de simple. Bueno, sigamos. Pero si tu compañera o compañero, ahí viene la parte bonita, ¿no? Adorna verdaderamente tu vida, continúa con ella la progresión contemplativa hacia el absoluto. Ella debe de obtener los mismos frutos que tú en las presentes meditaciones. Pero no olvides que su vía de perfeccionamiento, pese a las coincidencias del objetivo final, es diferente a la tuya. Cosa que conocerás estudiando con atención su constitución microcósmica. Bueno, bien sabemos que el hombre y la mujer tienen formas de pensar y de ver la vida muy diferentes, ¿no? Sumamente diferentes. Y no es que uno esté en lo cierto y el otro esté equivocado. No, la mujer es más corazón y el hombre es mucho más mente. Entonces el camino de la mujer pues difiere un poco al camino del hombre. Y a veces, y aquí no lo dice el libro, pero muchas veces es el hombre que tiene que seguir a la mujer. ¿Sí? Con respecto a muchísimas cosas. Y claro, si bien nos dirigimos a la misma meta, pues los senderos a veces son diferentes, el entendimiento, la comprensión de algunas cosas. Y eso tiene que ser comprendido, entendido y respetado por ambos. ¿Sí? Paracelso lo enseña expresamente. Es de ti de quien ella debe de recibir la iniciación, al igual que tú mismo la recibes de la divinidad. Recuerda este punto esencial y guárdate de orientarla en una vía que no es la suya. Bueno, esta parte es importante. Yo durante muchos años me pregunté esa parte. ¿Cómo es que es de él que debe de recibir la iniciación? Y déjenme decirles algo que he descubierto en estos años. La mujer con facilidad desiste y se pierde. ¿Sí? Sí, lamentablemente es así. Y no porque tenga menos oportunidad, sino porque son tantas las cosas que tiene en la vida y ama la divinidad y quiere la espiritualidad, pero se pierde con otras cosas. Y si no está el hombre permanentemente para recordarle qué es lo importante y cuál es el sendero, entonces la mujer termina no continuando adelante. ¿Sí?
Fíjense, una mujer y un hombre cuando van al mall o al shopping, ¿sí? Ambos dicen, bueno, vamos a comprar tales cosas, ¿no? Sí, claro, vamos a comprar tales cosas. Y el hombre va, entra y compra las cosas y se va. Y la mujer se perdió horas y horas y regresó con un montón de cosas menos con las que tenía que comprar. ¿No es así? ¿No es un buen ejemplo de esto que les estoy queriendo decir? ¿No pasa eso generalmente? ¿O siempre? Bueno, ahí está. Ese es de repente esta situación que se les presenta a las mujeres. No son lo suficientemente estables para permanecer frente a las grandes adversidades que se pueden llegar a presentar. ¿Sí? Y no porque no tengan la fortaleza, sino porque justamente esa forma de ver las cosas de repente no está el 100% adaptada para la primera parte que ejerce las adversidades en la alquimia. ¿Sí entendieron? Pero bueno, si bien es verdad que tenemos que estar... No lo acepto. Sí entendí, pero no lo acepto. Si bien es verdad que debemos, de alguna manera los hombres, recordarles permanentemente que esto es importante y que esto es fundamental, también tenemos que entender que tienen otra forma de ver la vida y tenemos que respetarla. Por eso dice, recuerda que su vida es diferente. ¿Sí? Sí, como dice Luz, en el caso, por ejemplo, de la mujer que ha vivido sola y mi experiencia, lo veo, o sea, en toda la vida he tenido la intención, sin embargo, me gana en la cabeza la cuestión, por ejemplo, es que tengo que sacar esto porque mis hijos, y es que ahí está otra preocupación porque ya se enfermaron, y ya está otra Exacto. la mente, Exacto. y el corazón y el espíritu. Sí, porque la mujer está más dividida, más repartida, justamente por esa misma compasión, por ese mismo amor, por esa misma, o sea, por cosas positivas, pero está su energía está distribuida, está dispersa, disipada. Y el hombre no, realmente es más egoísta, sumamente más egoísta. Y para la mayoría de las cosas, pues muy mal el hombre, pero para el avance espiritual muy bien. En eso sí sirve. Y claro, porque entiende perfectamente a Dios por sobre todas las cosas. Punto. No hay discusión. Si yo tengo que meditar, si yo tengo que trabajar con mis energías y ocurrió algo ahí afuera, sea con quien sea, no, primero está esto y después lo otro. Y la mujer no, la mujer dice, no, primero voy a atender esto. Y después, no, primero, después lo otro. Y después aquello. Y después meditar ya se le pasó. Y sabe que lo tiene que hacer y sabe que es importante, pero siempre está en eso de intentar servir, de intentar ayudar, de intentar, ¿no? Y es algo muy hermoso, pero claro, se olvida de sí misma. Y el proceso alquímico requiere todas las energías que están a nuestra disposición para transformarnos. Entonces, que una mujer tenga cerca a un hombre y también que un hombre tenga cerca a una mujer, bueno, es importante, más allá de si sean pareja o no lo sean, es importante que nos ayudemos, que nos colaboremos, porque de esta forma los hombres comprenderemos muchas cosas muy importantes, porque la compasión, el amor, el servicio son parte también del proceso alquímico. Es esa yinidad que tenemos que equilibrar los hombres. Y de las mujeres es que vamos a aprender esa parte. Pero las mujeres también tienen que entender que es muy difícil por sí mismas, por sí solas, a excepción que ya tengan un gran trabajo interior y tengan una parte yang también bastante equilibrada. Si no tienen al lado un hombre que esté también entregado a la gran obra, es muy difícil. ¿Sí? Se van a perder con las cosas del mundo. Bueno, eso es lo que está queriendo decir. Y más en aquellos tiempos, de 1700, o sea, pues una mujer en aquellos tiempos ni siquiera sabía leer. ¿Cuándo iba a agarrar un libro de alquimia si no sabía ni siquiera leer? No le estaba permitido leer. Más que nada necesitaba la presencia de un hombre. ¿Sí? Además, una mujer sola no era bien vista en aquella época. Para nada. Una mujer sola únicamente era aceptada en un monasterio. Y en un monasterio, pues, no había mucho tiempo para trabajar internamente. Porque las cosas están bien establecidas
para que se siga una rutina en la que generalmente era servir a los sacerdotes y obispos, porque eso era lo que hacían las monjas en la antigüedad, claro. Y tenían que hacer sus oraciones repetitivas como hasta ahora, ¿no? Pero realmente no había una... Y estaban recluidas. Estaban ahí como encarceladas, siguen estando recluidas como encarceladas y no hay un trabajo real, profundo. Pero bueno, no nos perdamos ni nos desviemos mucho más. Sigamos. Dice, coloca la manzana de oro en su mano y la antorcha encendida en la otra. Bueno, eso es lo que metafóricamente está queriendo decir. La manzana de oro, o sea, que el deseo esté orientado, ¿sí?, hacia eso tan divino y que el fuego no se apague y la antorcha en el otro. ¿Sí? Ahí es justamente lo que, de una forma metafórica, está explicando esto que él les estaba diciendo. El hombre tiene que estar recordándole y tiene que estar motivándola también, impulsándola y dándole aliento. Porque de repente la mujer se quebranta con facilidad. ¿Sí lo han visto eso? ¿O sí les ha pasado a las mujeres que están aquí presentes? No. ¿Nunca? Bueno, muy bien, está bien. ¿No? ¿No es así? No creo que pueda. Y el hombre también le pasa lo mismo, claro, también se quebranta y también, sí, pero bueno, digamos que se levanta un poco más rápido, o debiera de levantarse un poco más rápido por lo menos, ¿no? El fuego es el maestro disolvente, esta es la clave del arte mayor. Ok. Si la conoces, estás entonces en la vía real y bien pronto verás el día eterno, el día que no acaba. ¡Wow! Esto del fuego es el maestro disolvente. ¿A qué se está refiriendo? Cuando hablamos de que el fuego es ese anhelo, ¿sí?, estamos hablando ni más ni menos que de este proceso interno que se genera, así como en la mujer, cuando la matriz se limpia, libera el menstruo, ¿no? Así también este fuego, si se mantiene encendido, va limpiando esa matriz, ese matraz, que es nuestra propia alma, y va liberando la parte que no le interesa a la alquimia que el alma tenga. Así como el menstruo va saliendo, así también la parte negativa va saliendo, pero el fuego tiene que estar encendido. Si no, no. Por eso mismo nosotros, a medida que vamos avanzando, se van presentando dificultades y vamos viendo aspectos en nosotros que van surgiendo, que van saliendo. Y no nos gusta nada y no nos agrada nada. Pero eso es consecuencia de estar manteniendo el fuego encendido, de estar manteniendo ese anhelo, esa intención de crecimiento y de avance. ¿Sí vieron esto que hemos explicado? Aquí mismo dice, si la conoces, estás entonces en la vía real. Por eso hemos hablado de algo importante ahora, que no está claramente dicho aquí. ¿Sí? Y se terminó. Hasta aquí entonces la quinta meditación, tema muy importante que les sugiero que vuelvan a repasar. Y muchas gracias.